pensé que abrir nuestra relación la salvaría, y acabé suplicándole que no se marchara. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Si tuviera que definirme en pocas palabras, diría que soy un espíritu inquieto atrapado en un cuerpo que, en ocasiones, solo desea permanecer en calma. Siempre he tenido esa dualidad, esa sensación constante de querer moverme, explorar, descubrir, y al mismo tiempo, un anhelo oculto de encontrar un lugar donde simplemente pueda quedarme. Mi nombre es Clara, y nunca he sido fanática de las etiquetas. Ni las que otros me ponían ni las que yo misma me imponía. A veces sentía que, al aceptar una definición, un rol o una forma de ser, automáticamente estaba perdiendo algo de mí, como si encerrarme en una sola versión me privara de todas las demás posibilidades. Desde pequeña, me acostumbré a la insatisfacción silenciosa. Era esa niña que, después de conseguir el juguete que tanto había deseado, al poco tiempo lo dejaba olvidado en un rincón, buscando algo más. Esa adolescente que emprendía proyectos con entusiasmo, solo para abandonarlos cuando dejaban de ser emocionantes. Esa joven que saltaba entre sueños y temores, incapaz de encontrar estabilidad en un solo camino. Sin embargo, había algo que siempre quise, algo que nunca dejé de anhelar, tener a alguien a quien amar, alguien que me amara, alguien que me hiciera sentir que, sin importar cuánto me moviera o cuántas veces me perdiera, siempre habría un hogar al cual regresar. No imaginaba, durante esos años de confusión y esperanza, que ese hogar llegaría en la forma de un chico que parecía estar hecho de paz, paciencia y certezas, un chico llamado Manuel, que más adelante, sin que ninguno de los dos pudiera preverlo, sería el centro de mi mayor felicidad y también de mi más profundo arrepentimiento. Recuerdo perfectamente el primer día que lo vi. Era una mañana cualquiera en la universidad, de esas en las que todo parece monótono y gris, y sin embargo, sin saberlo, estás a punto de encontrar algo que cambiará tu vida para siempre. Yo estaba sentada en uno de esos bancos incómodos del patio central, revisando unos apuntes que no lograba memorizar, cuando levanté la vista y lo vi. Él caminaba con un andar despreocupado, casi ausente, cargando una carpeta llena de planos bajo el brazo. No era el típico chico que llamaba la atención, no era el más alto, ni el más guapo, ni el más ruidoso. Pero había algo en él, en su manera de estar en el mundo, que parecía diferente. Una serenidad que desentonaba en medio del bullicio universitario. No hablamos ese día. De hecho, pasaron varias semanas antes de que nuestros caminos se cruzaran de manera concreta. Fue en una fiesta organizada por un compañero en común, uno de esos eventos ruidosos, llenos de gente que apenas se conoce, donde las conversaciones suelen ser superficiales y las copas una excusa para no sentirse solo. Yo estaba en la cocina, buscando algo para beber, cuando lo vi apoyado contra la encimera, tomando una cerveza y mirando hacia la ventana, como si no encajara del todo. Me acerqué sin pensarlo demasiado, como solía hacer cuando algo capturaba mi interés, y comenzamos a hablar. Recuerdo que me sorprendió su voz, tranquila, pausada, como si cada palabra tuviera un peso medido. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, lo escuchabas. Hablamos de la carrera, de películas, de música, de lugares que deseábamos visitar. No fue una conversación de película, ni un flechazo instantáneo. Fue algo más tibio, más real, una sensación de comodidad, de estar en presencia de alguien que no necesitaba impresionar ni ser impresionado. Comenzamos a vernos con más frecuencia. Al principio en grupo, luego solos. Cafés robados entre clases, paseos interminables por los pasillos, mensajes que al principio eran casuales y después se volvieron inevitables. Me di cuenta de que Manuel no era como los chicos con los que solía salir, no buscaba emociones rápidas ni dramas innecesarios. Él quería algo más sereno, más duradero. Y, para mi sorpresa, eso fue exactamente lo que yo también empecé a desear. Cuando terminamos la universidad, después de la ceremonia de graduación y de la fiesta improvisada en casa de unos amigos, supimos que no queríamos separarnos. La idea de que cada uno regresara a su ciudad, de construir vidas por separado, nos parecía absurda. Así que, sin grandes promesas, decidimos dar el siguiente paso, mudarnos juntos. Encontramos un pequeño departamento de alquiler en una zona céntrica pero tranquila. Tenía paredes blancas, una cocina diminuta y un balcón que apenas cabía una silla. Para otros podría haber parecido poco. Para nosotros era suficiente. Era nuestro primer hogar, no había anillo en el dedo ni fecha en el calendario. Solo dos personas que, contra todo pronóstico, se habían elegido. La convivencia con Manuel fue, al principio, todo lo que siempre había imaginado que sería vivir con alguien a quien amabas. Había algo extraordinariamente dulce en despertar y saber que él estaba a mi lado. En preparar café juntos, discutiendo por quién había dejado menos leche en la nevera, riéndonos cuando quemábamos las tostadas porque nos distraíamos besándonos en la cocina. Manuel tenía esa habilidad de hacer que lo cotidiano se sintiera especial. Que los lunes lluviosos fueran menos grises. Que los domingos perezosos tuvieran sentido más allá de no hacer nada. Él era el tipo de persona que pensaba en los pequeños detalles.
Recordaba mis reuniones importantes y me dejaba notitas de ánimo en mi bolso. Sabía que me gustaba dormir con una ventana entreabierta, incluso en invierno, y lo soportaba sin quejarse. Se acordaba de cómo me gustaba mi café, de mis pequeñas alergias, de mis manías más tontas. Y nunca, jamás, me hizo sentir que era demasiado, que era un problema, que tenía que cambiar para encajar mejor. Manuel era, sin duda, el compañero que cualquier persona en su sano juicio habría deseado tener. Pero no éramos perfectos. Nadie lo es. Yo, con mis inseguridades, comencé a sentir poco a poco que nuestra vida juntos se estaba volviendo demasiado predecible. Cada día parecía una repetición del anterior. Los mismos horarios, las mismas rutinas, las mismas conversaciones sobre qué pedir para cenar, si habías visto esa nueva serie. No era culpa de Manuel. Él seguía siendo atento, amoroso, paciente. Y yo era la que empezaba a sentir que algo en mi interior se adormecía. Al principio, ignoré esa sensación. Me repetía que era normal, que todas las parejas pasaban por etapas así. Que la estabilidad era buena, que debía aprender a valorarla. Y lo hacía. O, al menos, lo intentaba. A veces, cuando Manuel dormía profundamente a mi lado, yo me quedaba despierta mirando el techo, preguntándome si era normal sentir esa mezcla de amor y vacío. Si era normal amar a alguien profundamente y, al mismo tiempo, anhelar algo más, algo que ni siquiera podía nombrar. Supongo que, en el fondo, siempre supe que si no enfrentaba esos sentimientos, si no encontraba una forma de encender de nuevo la chispa, tarde o temprano todo terminaría desmoronándose. Y lo peor es que, aún sabiendo eso, seguí sin hacer nada. Nunca hay un momento claro en que todo empieza a romperse. No hay un gran estruendo, ni una señal luminosa advirtiéndote que tu mundo está a punto de desmoronarse. A veces, simplemente sucede en silencio, en los pequeños gestos, en las miradas esquivas, en las palabras que ya no se dicen, y en nuestro caso, fue así. Yo seguía amando a Manuel. No había dudas en eso. Pero había dejado de mirarlo con los ojos encendidos de antes. De alguna manera, habíamos pasado de ser dos personas descubriéndose a ser dos personas que convivían porque era lo que tocaba, como si el tiempo se hubiera acomodado en una rutina vacía. No hubo peleas escandalosas, ni reproches. Todo era mucho más sutil, más cruel en su falta de drama. Yo salía del trabajo cada vez más tarde, no porque realmente tuviera mucho que hacer, sino porque la idea de llegar a casa y enfrentar ese silencio compartido me pesaba más que cualquier reunión interminable. Manuel también parecía estar en su propio mundo. Se había sumido en su trabajo de arquitecto, en esos proyectos que parecían robarle horas y sonrisas. Ya no preguntaba tanto por mis días. Ya no proponía esas cenas improvisadas en la terraza, ni esas escapadas de fin de semana que solían sacarnos de la rutina. Era como si hubiéramos comenzado a vivir en universos paralelos, apenas conectados por el techo que compartíamos. Intentaba no pensar demasiado en eso. Me decía a mí misma que todas las parejas de años terminaban así, que era normal. Pero en el fondo, esa justificación no me calmaba. Sentía que me estaba apagando. Sentía que Manuel también lo estaba, aunque a su manera silenciosa. Fue en medio de esa insatisfacción callada que comencé a refugiarme más en mis amigas. Salíamos después del trabajo, y nos íbamos a tomar algo, a reírnos de nuestras pequeñas miserias cotidianas. Era como volver a ser esa versión despreocupada de mí misma que había quedado enterrada bajo las responsabilidades de la vida adulta. Una noche, después de varias copas de vino y muchas confesiones a medias, surgió el tema de las relaciones abiertas. La que lo mencionó fue Sara, una de mis amigas más cercanas. La misma que siempre parecía estar un paso adelante en temas de libertad personal. Sara había tenido varias relaciones, ninguna convencional. Siempre decía que las etiquetas eran jaulas, que la fidelidad era un invento social, que el amor no tenía por qué ser exclusividad. A veces, me dijo esa noche, mientras jugaba con la copa entre los dedos, la monogamia mata el deseo. No porque dejes de amar, sino porque dejas de sentir que puedes elegir. Y cuando no puedes elegir, todo pierde su magia. Me reía al principio. Le dije que eso no iba conmigo, que Manuel y yo éramos otra cosa. Que nuestro problema no era falta de amor, sino quizás, falta de novedad. ¿Y qué crees que lo devolvería? Insistió Sara, mirándome con esa mezcla de compasión y desafío que también manejaba. ¿Más cenas de pizza los viernes? ¿Más series en Netflix hasta quedarte dormida en el sofá? Sus palabras me incomodaron. No porque fueran crueles, sino porque algo en mi interior sabía que había un fondo de verdad que no quería ver. Esa noche volví a casa tarde. Manuel ya estaba dormido, su respiración lenta llenando la habitación oscura. Me senté en el borde de la cama, mirándolo, sintiéndome culpable por siquiera haber considerado la conversación de Sara. Pero también sentía desesperadamente atrapada. Quería volver a sentir esas mariposas. Esa urgencia de querer verlo, tocarlo, reírme con él.
y en ese momento, aunque no lo dije en voz alta, una semilla peligrosa quedó plantada dentro de mí, abrir la relación era la respuesta. ¿Y si, en lugar de separarnos, nos reinventábamos? ¿Y si, en lugar de seguir muriendo lentamente, nos dábamos una nueva oportunidad, aunque fuera de la manera más impensada? No sabía que esa pregunta sería el principio del fin, no fue fácil encontrar el momento para hablarlo. Durante días caminé por la casa ensayando mentalmente las palabras, corrigiéndolas, suavizándolas, cambiándolas. Quería sonar racional, madura, como alguien que había pensado esto a fondo y no como una mujer desesperada intentando aferrarse a los últimos pedazos de su relación. La oportunidad llegó una noche cualquiera, de esas en las que estábamos frente al televisor, sin hablar mucho, cada uno sumido en su propio cansancio. Apagué la televisión de golpe, dejando la sala en un silencio incómodo. Manuel me miró, sorprendido. ¿Pasa algo?, preguntó, dejando su plato a un lado, tomé aire, intentando armar valor. Estuve pensando, empecé, la voz insegura traicionándome. ¿En cómo estamos últimamente? Él asintió, serio. No necesitaba decirme que también lo había notado. Lo sabíamos. Lo habíamos sabido desde hace tiempo. Y me animó, dándome espacio para continuar. Tomé aire, intentando armar valor. No quiero que nos alejemos más, Manuel. No quiero perderte. Pero siento que estamos estancados. Que necesitamos algo que nos ayude. Algo que nos haga volver a encontrarnos, él frunció el ceño, confuso. ¿Qué quieres decir, Clara? Y entonces, sin adornos, sin rodeos, lo solté. ¿Has pensado alguna vez en abrir la relación? El silencio que siguió fue denso, espeso, casi físico. Manuel me miró como si no entendiera las palabras, como si yo hubiera empezado a hablar en otro idioma. Abrir. Repitió, como probando el concepto en su boca. Y no me refiero a dejar de amarnos, me apresuré a aclarar, viendo la sombra que cruzaba su rostro. Me refiero a permitirnos explorar. Conocer a otras personas. Sin engaños. Sin mentiras. Para reencontrarnos. Para no perdernos del todo, había leído en algún lado que la honestidad radical podía salvar relaciones. Que, a veces, permitir un margen de libertad podía fortalecer lo que ya existía. El deseo podía renovarse si dejabas de encarcelarlo. Eso era lo que quería creer. Eso era lo que necesitaba creer. Manuel no respondió enseguida. Se pasó una mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba estresado. Luego se levantó y comenzó a caminar por la sala, de un lado a otro, como si necesitara moverse para no explotar. No sé qué decir, dijo finalmente, con una voz que apenas era un susurro, no sabía si sabríamos manejarlo o si terminaríamos ahogados en medio del intento. No sabía tampoco. Solo piénsalo. Él asintió, pero no volvió a mirarme. Esa noche dormimos en la misma cama, como siempre. Pero sentí que un abismo se había abierto entre nosotros. Y no sabía si sabríamos nadarlo o si terminaríamos ahogados en medio del intento. No sabía, tampoco, que había abierto una puerta que jamás podría cerrar. Pasaron varios días después de aquella conversación antes de que Manuel dijera algo más. Días llenos de silencios densos, de miradas esquivas, de rutinas forzadas en las que cada uno de nosotros parecía moverse como un fantasma dentro de la casa que una vez había sido un hogar. Yo vivía atrapada entre la culpa y la esperanza. Cada vez que cruzaba una mirada con él, me preguntaba si había arruinado todo o si aún podía salvarlo. Cada vez que sonaba su celular, cada vez que se encerraba en el baño más tiempo de lo habitual, una ansiedad irracional me desgarraba por dentro, imaginando que ya había conocido a alguien. Que ya estaba dando los primeros pasos en esta idea que yo misma había sugerido, pero para la cual, en el fondo, no estaba preparada. Una noche, mientras lavábamos los platos en silencio, Manuel habló. Está bien, dijo de repente, como si hubiera decidido lanzarse desde un acantilado sin mirar abajo. Probémoslo. Mi corazón se aceleró. ¿De verdad?, pregunté, sintiendo una mezcla irracional de alivio y terror. Él asintió, pero su mirada no brillaba. No era la chispa curiosa de quien se aventura a algo nuevo y emocionante. Era la resignación fría de alguien que acepta algo que no quiere porque cree que es la única manera de no perder lo poco que queda. Y no quiero perderte, añadió, como si leyera mi mente. Y si esto puede ayudarnos, supongo que vale la pena intentarlo. Quise abrazarlo, desearle, agradecerle por su apertura, por su valentía. Pero algo en su cuerpo, en su postura rígida, me detuvo. Era como acercarme a una estatua. Estaba ahí, pero inalcanzable. Así, sin más, abrimos nuestra relación. No hubo reglas claras ni discusiones interminables sobre los límites. Todo fue confuso, difuso,
como si ambos temiésemos que poner palabras concretas hiciera todo más real, más doloroso. Abrir nuestra relación no fue el cataclismo inmediato que yo había temido en mis momentos más lúcidos. De hecho, los primeros días, las primeras semanas, fueron casi embriagadores. Era como si hubiéramos encontrado, de pronto, una puerta hacia esa juventud que comenzaba a desdibujarse entre cuentas por pagar, rutinas predecibles y peleas por quien olvidaba sacar la basura. Manuel y yo nos sentíamos ligeros. Curiosamente más cómplices, más abiertos el uno con el otro. Como si al nombrar en voz alta la posibilidad de desear a otros, la tensión que nos había estado carcomiendo se hubiera disipado, y en su lugar, quedara solo una extraña sensación de posibilidad infinita. Recuerdo que la primera noche que Manuel salió con alguien más, yo me quedé en casa leyendo un libro, sin angustias, sin lágrimas. Casi con una extraña sensación de saber que estaba viviendo algo que muy pocas parejas se atrevían a experimentar. Me repetía una y otra vez que éramos adultos, maduros, capaces de separar amor de deseo, capaces de construir algo diferente, algo más fuerte. Cuando volvió a casa esa noche, tarde, olía a perfume ajeno y llevaba una sonrisa relajada que no veía en su rostro desde hacía meses. Nos miramos un largo rato en la penumbra del dormitorio, y sin decir nada, nos desnudamos lentamente, tocándonos como si quisiéramos borrar, absorber, comprender todo lo que había pasado fuera de nosotros. Fue uno de los mejores encuentros que habíamos tenido en mucho tiempo, y no fue un hecho aislado. Desde esas primeras semanas, parecíamos renovados. Salíamos con otros, volvíamos a casa, y el sexo entre nosotros era feroz, hambriento, como si el peligro de perderse nos hiciera desear más. Nos reíamos de nuestras pequeñas aventuras, compartíamos anécdotas con la complicidad de dos ladrones que se han salido con la suya. Hasta llegamos a inventar una especie de código, gestos y palabras para contarnos y contar demasiado. Era como vivir una doble vida, pero en perfecta sintonía. Yo misma salí varias veces con hombres que jamás me habrían interesado en otro contexto. Disfrutaba de sus halagos, de la novedad, de sentirme deseada fuera de la órbita conocida de Manuel. Y cada vez que volvía a casa, cansada pero sonriendo, encontraba a Manuel en el sofá o en la cocina, y su sola presencia me hacía sentir que todo, absolutamente todo, seguía anclado a esa única certeza, nosotros. No me cabía duda de que abrir la relación nos había salvado. Pensaba que éramos una pareja moderna, valiente, de esas que entendían que el amor no era una prisión sino una elección consciente, renovada a diario. Me sentía orgullosa de nosotros, de nuestra madurez, de nuestra capacidad para amar sin poseer. Me sentía invencible. Pero, como toda ilusión demasiado perfecta, no me di cuenta de que esa sensación era, en el fondo, frágil como el cristal más fino. Y que bastaría un pequeño golpe, una grieta diminuta, para que todo lo que habíamos construido con tanto cuidado se derrumbara en pedazos imposibles de juntar. Solo que todavía no lo sabía, nunca se me va a olvidar ese día. Nunca podré borrar de mi memoria el momento exacto en que lo supe. Que no había vuelta atrás. Era un jueves por la tarde. Habíamos quedado en casa para cenar juntos. Un intento tímido de recuperar un poco de la rutina que, en nuestra búsqueda de libertad, habíamos dejado abandonada como ropa vieja en un rincón del armario. Yo cocinaba algo simple, espaguetis con salsa de tomate, mientras Manuel estaba en el sofá, jugueteando con el borde de una servilleta, sin prestarme demasiado atención. No sé cómo explicar la atmósfera de ese momento. Era como si el aire pesara más de lo normal, como si el tiempo se hubiera ralentizado para obligarme a notar cada pequeño detalle, el temblor de sus manos, la rigidez de su postura, la forma en que evitaba mirarme directamente. Cuando me senté frente a él con dos platos humeantes, me sonrió de una manera triste, rota. Y antes siquiera de que pudiera preguntar qué pasaba, soltó las palabras como si llevara días, semanas, ensayándolas en su cabeza. Clara, tenemos que hablar, esa frase. Esa condenada frase. Todo en mí se detuvo, pero me forcé a sonreír, a hacer como si no pasara nada. Claro, dije, dejando el tenedor a un lado. Manuel respiró hondo. Se frotó las manos contra los jeans, como si tuviera frío. Conocí a alguien. No una aventura. No una noche. Y no. Su voz se quebró un poco en esa última palabra. Yo parpadeé sin comprender del todo. No podía ser. Nosotros habíamos acordado que era solo físico, solo diversión, solo partes temporales sobre una relación sólida. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía. Que me he enamorado. Pero me miró directamente a los ojos, y en esa mirada no había rabia ni rencor. Solo una tristeza devastadora. Y no quiero seguir así. No quiero seguirte engañando. Ni engañándome. Mi boca se abrió, pero ningún sonido salió. ¿Quién?, pregunté al fin, apenas un susurro. Me dijo su nombre. No importaba. No la conocía. Podría haber sido cualquier mujer, cualquier rostro,
cualquier cuerpo. El hecho era que no era yo, pero balbuceé, Manuel, no tiene que ser así. Podemos arreglarlo. Podemos volver a intentarlo. Me levanté de golpe, rodeé la mesa y me arrodillé frente a él, tomando sus manos temblorosas entre las mías. Por favor, no me dejes. No era para salvarnos, ¿recuerdas? Era para nosotros. Cerró los ojos un instante, como si el dolor físico de verme así fuera casi insoportable. Clara, ya no podemos, yo no lo aceptaba. No podía aceptarlo. Rogué. Me aferré a sus piernas como una niña perdida, como una mujer desesperada que siente como todo lo que amaba se desmorona entre sus dedos. Le dije que lo amaba, que todavía podíamos solucionarlo, que solo necesitábamos tiempo, que haría lo que fuera necesario. Que cerráramos la relación otra vez, que empezáramos de cero, que no necesitaba a nadie más si él estaba conmigo. Él me acarició el cabello con una ternura que rompía más de lo que consolaba. Te amo, susurró. Siempre te voy a amar. Pero a veces el amor no alcanza. Clara, no sé cuánto tiempo estuve allí, destrozada, mientras Manuel se mantenía firme en su tristeza. Finalmente, se levantó, se agachó para besar mi frente y se fue al dormitorio. Esa noche no dormimos juntos. Durante los siguientes días, lo vi caminar por la casa como un fantasma. No me tocaba. No me besaba. No me miraba como antes. Yo seguía rogándole, seguía prometiendo cambiar, seguía creyendo que si lloraba lo suficiente, si me humillaba lo suficiente, él se quedaría. Pero algo dentro de Manuel ya se había quebrado, y una tarde cualquiera, mientras yo volvía de hacer compras con los ojos hinchados de tanto llorar, encontré su lado del armario vacío, su cepillo de dientes faltando en el baño, su perfume desaparecido del tocador. Y una nota. Una simple nota, escrita con su letra firme, donde decía, Clara, me voy. No quiero que sigamos haciéndonos daño. Te deseo lo mejor. Ojalá algún día podamos perdonarnos. Adiós. Me derrumbé allí mismo, en el suelo, abrazando la nota contra mi pecho como si pudiera revertir el tiempo. Ya no quedaba nada. Pero el amor, cuando se quiebra, no admite parches. No lo deja ruinas. Y yo estaba atrapada en medio de ellas, sin saber cómo seguir adelante.